Hola, hola, muchachos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Hola, Muy buenas buenas noches. noches para todos. ¿Qué más, Profe, chicos? ¿Cómo buenas están? noches. Noches. Hola, hola. Muy buenas noches para todos. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el encuentro del día de hoy, pero bueno, antes de iniciar el encuentro les quiero contar algo. Sí les van a dar certificado por el curso, pero se les va a entregar certificado por el curso a las personas que asistan a las clases. ¿Cómo nosotros podemos verificar que usted asistió a la clase? Las personas que diligencien la lista de asistencia. Entonces, ahorita que yo comparta la lista de asistencia, por favor, no olviden diligenciar la lista de asistencia porque al final se va a verificar cuáles son las personas que participaron a las clases y de esa manera se les va a entregar el certificado, ¿vale, muchachos? Lastimosamente no se le puede dar el certificado a las personas que vean las clases de forma asíncrona. ¿Listo, chicos? Solo se les va a entregar a las personas que asistan a las clases de forma asincrónica. Entonces, de aquí en adelante, yo les voy a compartir a ustedes la lista de asistencia y porfa, toda la diligencia. ¿Vale, muchachos? No se les olvide diligenciar esa lista. Bueno, ok, vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante y es el tema de funciones. Entonces, antes de empezar a programar, nosotros hablemos qué es una función. Una función en Python o en cualquier lenguaje de programación son estructuras de código que me permiten a mí implementar un proceso de acuerdo a lo que yo quiera que haga, ¿sí o no? Entonces, un proceso concreto yo lo puedo programar por dentro de la función y él va a hacer ese proceso. ¿Qué es lo bacano de uno crear funciones? Pues que cuando yo creo una función, esa función ya está entrenada para hacer un proceso, ¿sí o no? Si yo la necesito más adelante en algún lugar, pues yo lo único que hago es invocar esa función y él me va a hacer el proceso. Por ejemplo, yo digo, venga, yo me la paso sumando dos números a cada rato, entonces voy a crear una función que me permite sumar dos números. ¿Qué sucede? Que más adelante, cuando yo esté en mi proyecto y yo necesite sumar dos números, pues no tengo que volver a hacer un proceso que sume dos números, sino lo único que hago es invocar la función. ¿Listo? Para poder procesar esos dos números y poderlos sumar. ¿Listo? Como en todos los lenguajes de programación, Python ya tiene unas funciones predefinidas y ustedes, por ejemplo, cuando nosotros vamos a imprimir, utilizamos una función que se llama print y esa función print por dentro ya tiene una programación y esa programación lo que me permite es que lo que yo coloque por dentro del print, él me lo pueda mostrar por consola a través de texto. Y así en adelante hay muchas funciones que ya están programadas por parte de Python. Por ejemplo, ahí dice que hay una función que se llama len. Si yo utilizo esa función len, pues él me va a devolver el número de elementos que tiene, sea un diccionario, sea un arreglo, sea un objeto, cualquier proceso, él me devuelve la cantidad de elementos que tenga. Y así hay muchas funciones más que ya están predeterminadas. ¿Listo? Nosotros como programadores podemos definir nuestras propias funciones dependiendo de lo que nosotros vayamos a procesar a través de nuestro sistema a desarrollar. ¿Listo? ¿Qué es lo bacano? Que nosotros hacemos nuestra función y si más adelante necesitamos utilizar esa función, lo único que hacemos es invocar la función o llamar la función y listo. ¿Vale? Bueno, entonces ya entendiendo esto, vamos a programar. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿cuántos vamos conectados? Vamos 43 personas, súper bien. Voy a compartir toda mi pantallita y vamos a iniciar. Bueno, entonces voy a quitar aquí para que ande más rápido y listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a abrir Visual Studio Code. ¿Listo? Vamos a ir a archivo, no sé, nuevo archivo de texto, archivo, guardar como y lo voy a llamar, lo voy a dejar acá en el escritorio, lo voy a llamar funciones.py. Funciones.py. ¿Listo? Y le digo que sí. Listo. Voy a pasar esto a inglés para dejarlo más grande que ustedes vean. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a crear una función? Entonces, las funciones, muchachos, se crean con la palabra reservada def. Y de esta manera, nosotros lo que hacemos es colocar el nombre de la función que deseemos. Entonces, voy a colocar una función que se llame, no sé, mensaje. Y esa función se va a llamar mensaje. Todas las funciones
deben tener paréntesis. Entonces, cada vez que yo vea que algo tiene un paréntesis, inmediatamente voy a saber que es una función. Por eso cuando hacemos el print, se han visto, chicos, que colocamos paréntesis. Por ello, eso es una función. ¿Listo? Entonces, tenemos una función que se llama mensaje. ¿Listo? Y por debajo voy a colocar un mensaje, un print. Print. Y entre comillas voy a colocar un mensaje que diga, hola desde la función. Un mensaje que va a decir, hola desde la función. Listo. Hola desde la función. Ok, yo ya he creado mi función. ¿Qué sucede? Si más adelante yo necesito invocar esta función, ¿qué hará esta función? O sea, si yo invoco esa función, ¿qué haría esa función con eso que he hecho ahí? ¿Qué creen ustedes? Mostraría en controlado hola desde la función. Exactamente. Entonces, lo único que hace mi función es mostrar un mensaje que dice hola desde la función. No hace más mi función, ¿sí o no? ¿Cómo invoco yo la función? Entonces, ustedes para invocar la función simplemente colocan el nombre de la función y colocan paréntesis, porque al ser una función siempre debe llevar paréntesis. Si yo lo compilo acá, entonces me va a decir hola desde la función. ¿Sí ven? Hola desde la función. ¿Qué sucede si yo quito esto y no estoy invocando la función? Entonces vamos a ver qué sucede. Si lo compilo, espera, hago acá un clear. Esto lo voy a compilar. Y si ve que no sucedió nada, ¿por qué no sucede nada? Porque si yo no invoco la función o no llamo la función, pues esa función no se va a ejecutar. ¿Listo, muchachos? Para que una función procese lo que tiene por dentro, debe ser invocada o llamada. ¿Vale? No se les olvide eso. Entonces, la voy a invocar o la voy a llamar y ahora sí se va a poder ejecutar lo que está por dentro. Miren, hola desde la función. ¿Vale? ¿Clara esa parte, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, está claro. ¿Claro? Listo. Ok, esto digamos que es como lo sencillo de una función. Ahora, existe otra manera en que yo puedo crear una función y puedo generar un proceso de impresión. Y es de la siguiente manera. Voy a hacer otra función. Esta función se va a llamar, no sé, mensaje 2. Los puntos. Y ahora, ¿qué sucede? Yo ya no voy a imprimirlo desde aquí, sino voy a retornar un mensaje. Va a ser un return. Y ese return va a ser hola desde un, no sé, hola desde función 2. Listo. Hola desde función 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invocar la función, ¿sí o no, muchachos? Pero la función, si yo la invoco así solito, ¿ustedes creen que va a imprimir o no va a imprimir? Si yo la invoco así solita. Retorna el mensaje, ¿no? Señor, No imprime, profesor, porque no tiene la función de print. muy bien, no imprime, ¿sí? Entonces, venga, comentamos esto acá y comento esto de acá. Entonces, en este caso, bueno, mensaje 2. Vamos a probarlo. Control S, lo voy a compilar y no me salió nada. ¿Por qué, muchachos? La única manera en que yo pueda hacer una impresión por consola es utilizar la función print, que es la que me permite imprimir texto por consola. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? Si esta función lo único que hace es retornarme este mensaje, ¿ustedes qué creen que qué tendría que hacer yo? Podría Almacenarlo en una... colocar un print y retornar mensaje 2 en el print. Muy bien, entonces colocar la función print, ¿sí o no? Y por dentro de la función print, invocar la función, ¿sí o no? Entonces hago print y más bien por dentro llamo la función que se llamaría mensaje 2 y quedaría de esta manera. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una función y esa función me va a retornar un mensaje, pero yo para poder imprimir ese mensaje necesariamente necesito la función print. Entonces, ¿qué hago?
creo una función print, pero la función print no voy a imprimir el mensaje, sino voy a imprimir directamente la función. Al yo imprimir directamente la función, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a invocar lo que esté por dentro de la función. Son esas dos maneras en las que se pueden hacer, ¿listo? Directamente desde la función, hacer la impresión, o no necesariamente hacer la impresión, sino retornar el proceso que se haga allí y desde donde invoquemos la función, la invocamos a través de una impresión, que es una función print, que es una función de imprimir. Y de esta manera, si nos imprimiría, mire, hola desde función 2. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con eso, chicos? Pregunten lo que No, quieran. No profe, se no, preocupen. señor. Profe, Listo. esas funciones se pueden asignar a una variable. Exactamente, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Resulta, Profe, muchachos, señor. también se pueden como reutilizar o llamar varias veces la misma función. Claro que sí, y de eso se trata las funciones, que su merced las pueda invocar en diferentes lugares y les pueda pasar información de diferentes tipos, no, sino diferentes literales de información. Y ya voy para allá, ¿cuál es la esencia de las funciones? ¿Listo? Digamos que esto que les acabo de mostrar aquí es la estructura general. ¿Listo? Para que entendamos que hay dos maneras en que se pueden hacer. Ahora, ¿para qué yo creo una función? Pues una función lo que me permite a mí es recibir literal de información y poder enviar esa literal de información para que sea impresa desde algún lugar. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo de sumar, ¿sí o no? Entonces yo me la paso sumando en mi proyecto. Entonces yo necesito una función que se llame sumar. Resulta, muchachos, que las funciones, ¿por qué se llaman funciones? Porque por dentro o al lado tienen unos paréntesis. Esos paréntesis no son de lujo. Esos paréntesis son para nosotros colocar parámetros. Grábense eso en su cabeza, para colocar parámetros. Y los parámetros son los únicos que permiten recibir literal de información. O sea, el parámetro es como el celador de su conjunto. Él llega, cualquier persona ya a visitarlo a usted y él es el único que puede recibir a sus visitantes y dejarlos pasar hacia donde están ustedes. Aquí sucede lo mismo. Yo necesito un parámetro que cada vez que envíen literal de información, él reciba esa literal de información para poderla procesar dentro de la función, pero él solo se encarga de recibir literal de información. En pocas palabras, si yo necesito sumar dos números, necesitaría dos parámetros que me reciban los dos números, ¿sí o no? Entonces podría colocar aquí un parámetro que se llame num1 y otro parámetro que se llame num2. O sea que num1 es un parámetro, mire si me acerco, es un parámetro, ¿sí? Parámetro para recibir la literal de información a número 1. En pocas palabras, es por decir una variable, pero esa variable va a recibir literal de información. En programación, eso no se llama variable, sino es para que ustedes lo entiendan. Eso se llama un parámetro y esos parámetros están dispuestos a recibir literal de información. Entonces, desde otro lugar que se llaman argumentos, van a enviar el número 5. Entonces, ese número 5 va a viajar y va a llegar a número 1. Y desde argumentos envían el número 6. Ese número 6 va a llegar a num2. O sea que estos dos van a ser los que van a recibir esa literal de información. Pero ustedes dicen, ¿para qué carajo necesito un parámetro que reciba literal de información? Porque es que usted no solo va a sumar dos números, sino que usted va a sumar muchos números. Entonces después envían un 8 y un 10, después un 11 y un 20, después un 30 y un 15. Y él lo único que se va a encargar es de recibir la literal de información y procesarla. Y listo, no va a hacer nada más. Creo que alguien había levantado la mano. Profe, sí, una pregunta. ¿Hay que Sí, sí. especificar el tipo de dato que vamos a recibir? Acuérdese que su merced está en Python. En Java sí, aquí no. Acá no. No se Sí, preocupe, sí. que él ya sabe. Ok. Entonces, si usted le envía y él dice, me envió un entero, me envió un flotante, me envió un string. ¿Listo? No se preocupe. En Java sí nos toca colocarle cuál es el tipo de variable. Acá no. Acá es un paseo chévere. Listo. Vale, profe, gracias. Muy bien, entonces nos van a enviar dos números. Ojo, tenemos que entender muy bien la técnica de la programación porque hoy en día existen programadores que programan pero no saben lo que hacen. Entonces ustedes no van a ser de ese combo. Ustedes van a saber muy bien qué es lo que está sucediendo en cada proceso. ¿Listo, muchachos? ¿Qué quiere decir? Esta es una función
que se llama sumar, y tengo dos parámetros. ¿Para qué son los dos parámetros? Para recibir literal de información. Ellos simplemente la reciben y la entregan por dentro del parámetro para que se procese esa literal de información. Él no hace absolutamente nada más. Entonces, en ese orden de ideas, si num1 recibe un número y num2 recibe el otro número y yo los quiero sumar, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes para poder sumar esos dos números? Crear una variable. Necesito una variable, muy bien. ¿Qué más? No sé. Pues llamar como Ya va a poner parámetros, num1 más num2, ¿no? uno más Muy num2. bien. Ajá. Num1 más num2 y listo. Y sin Es punto y coma. exactamente sin punto y coma, porque estamos aquí en Python, que acá todo es bacano. Entonces, miren, desde argumentos envían un número, desde argumentos envían el otro número. Entonces, ese número lo va a sumar con el otro número y se va a almacenar ahora sí en una variable que se llama resultado. Esto de acá, resultado, sí es una variable. ¿Sí ven? Mire, si yo lo acerco, ¿sí ve que él coloca variable? Ojo, ¿sabe por qué les hago tanto énfasis en esto? Yo tengo una empresa de desarrollo y cuando llegan los chicos a la prueba técnica, esta es una prueba que uno siempre les dice a los chicos, venga, esto de acá son variables, ¿sí o no? No, no son variables, son parámetros. ¿Por qué son parámetros y no variables? Entonces ustedes dicen, porque los parámetros son los únicos encargados de recibir literal de información. Y cuando recibe esa literal de información, la entrega al proceso de la función. ¿Cuál sería el proceso de la función? Sumar dos números. Si ven, mire, está sumando lo que tiene el parámetro y lo que tiene el otro parámetro. Lo suma y ahí sí lo entrega a una variable, porque el resultado debe quedar en una variable. Y le preguntan a usted, ¿y por qué el resultado no puede quedar directamente en un parámetro? Porque los parámetros solo sirven para recibir literal de información, pero jamás para imprimir. Yo no puedo ir a imprimir num1, porque él no me lo va a imprimir porque es un parámetro. Lo único que yo puedo imprimir son variables. ¿Listo, muchachos? Variables. Entonces, en este caso, yo puedo imprimir el resultado, porque el resultado sí es una variable. Y el parámetro sirve para recibir literal de información. ¿Listo? ¿Clara esa parte, muchachos? Yes. Ah, sí, señor. Listo, ok. Ahora, como yo ya sumé los dos números, yo necesito que esos dos números, el resultado esté disponible para que desde cualquier lugar puedan imprimir ese resultado. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que retornar el resultado. ¿Sí? Entonces, un return ¿Cuál es la que diferencia se entre llame. return y print de pronto? Ah, bueno, muy buena pregunta. Entonces dicen, venga, ¿por qué acá es un print y aquí es un return? Porque si yo dejo el print acá, las impresiones van a suceder aquí directamente. Y yo desde otro lugar no podría imprimir esto, porque eso está sucediendo aquí nomás en ese bloque y ya. Pero si yo estoy en mi proyecto y voy más adelante, estoy en otro paquete, en otro lugar y necesito aprovecharme de esa función o más bien poder adquirir sus procesos, no lo voy a poder hacer. En cambio, con este sí. Yo llamo la función y como él me retorna el mensaje, entonces yo desde otro lugar hago un print e invoco la función. Entonces, ¿sí ven? Si el Ah, proceso listo, se va a listo. imprimir ahí mismo, entonces ustedes lo hacen ahí por dentro. Pero si no se va a hacer ahí mismo, ustedes necesitan utilizarlo desde otros lugares, lo hacen con un retorno. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Listo, entonces acá con el ejemplo que yo les decía, como yo les dije, yo me la paso sumando en todo el proyecto y cada rato necesito sumar dos números, por eso dejé un retorno, para que en cualquier momento que yo vaya por allá adelante y diga, ay, pues pucha, necesito sumar dos números, no sé cuánto es 6 más 10. Entonces, ¿qué hago? Yo hago un print, ¿sí o no? Invoco mi función, que sería sumar, y le envío la información. Ah, que la información se la voy a enviar de forma manual. Listo, se la puedo enviar de forma manual. Entonces le puedo enviar un 5 y le envío un 10. Esto que les estoy mostrando acá, muchachos, se llaman argumentos. Esto acá se llaman argumentos. Cuando yo coloco la literal de información son argumentos y el que lo recibe se llama parámetros. Listo, me voy a acercar a ver si dice argumentos. Creo que no. Pero en la programación estos son argumentos. ¿Listo? O sea que este 5 va a viajar a num1 y este 10 va a viajar a num2 y va a sumar 5 más 10, 15.
y me va a retornar el número 15. O sea que cuando yo invoque la función sumar, ¿cuál va a ser el resultado de la función sumar? Pues el número 15, porque el proceso del resultado de esa función es sumar dos números. Sería el número 15, ¿vale? Vamos a probarlo. ¿Sí ve? Número 15. Profe, ¿qué pasaría si ponemos un string y un coso y un número? Su merced. Ah, ya le entendí. Acá. Es que coloqué, por ejemplo, así. ¿Sí? Sí, señor. ¿Por qué creen ustedes que ahí hay un error? Porque estamos utilizando solamente pues él pues los parámetros los reconoce como si fuera un int, pues según yo acá. ¿Por el operador? Exactamente. Entonces, póngale cuidado qué sucede. Cuando ustedes están declarando unos parámetros, esos parámetros deben tener coherencia lógica. Entonces, si yo voy a coger el 5 y es un entero, se supone que el siguiente sea también un entero. O sea, en orden de ideas, ustedes lo que van a hacer es siempre los parámetros van a ser del mismo tipo de variable, porque o si no, van a generar error y no va a ser un programa lógico y limpio, porque yo no puedo meter un entero y un double o meter un entero y un string, porque no me van a salir operaciones exactas y no va a funcionar. Entonces, cuando yo le envío el 5, él recibe el 5. Y cuando yo le envío un texto, él recibe el texto. Pero como yo estoy sumando, y ustedes saben que lo único que se puede sumar son valores numéricos. Si yo coloco cadena de caracteres, pues él lo va a tomar como un texto. Pueda que colocara 510, ¿sí o no? El 5 del 10, pero ahí va a generar error porque el 5 sí es numérico y el más lo va a tomar como un operador matemático. Entonces 5 más un texto no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿vale? Para que ustedes no cometan ese error, ustedes siempre van a colocar los parámetros del mismo tipo de variable por el momento, porque ya después cuando veamos programación orientada a objetos, entonces todo lo mandamos es en objetos. Un objeto me va a encapsular el ID de una persona, el nombre, el apellido, el teléfono, el correo y la dirección, todo en un objeto. Entonces estos parámetros ya van a recibir directamente un objeto que por dentro ya tiene información de diferentes tipos de variables, ¿vale? Como para que se hagan una idea y sepan lo que va a suceder más adelante. ¿Listo? Yo les pregunto algo con lo que ustedes ya saben. Digamos que yo coloqué aquí directamente el 5 del 10 y me dio 15, pero yo digo, no, yo quiero enviar esa información por teclado, que él me pida por teclado los dos números que yo quiero sumar. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿O ustedes qué harían? Profe, leer, guardar la información en las Le variables y ponemos un enviarlas. input. Un input que le pida los dos números. Un input dentro de la función. No. Entonces, no es dentro de la función, ¿sí o no? ¿O ustedes creen que sí por dentro de la función? O hagámoslo y miramos y probamos a ver qué sucede. ¿Listo? Vale, cuidado. ¿Qué sucede? Ustedes recuerdan que la función lo único que me permite es generar un proceso por dentro, pero la mayoría de invocación se va a hacer desde otros lugares. Entonces, en ese orden de ideas, yo no le voy a pedir la información dentro de la función, o si no, no me serviría para nada la función. ¿Sí o no? La idea de la función es que yo la pueda manejar desde cualquier lugar. Entonces, por eso es por fuera. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta, es por fuera. Entonces, por fuera necesitaría num1 es igual, y como es entero, int, ¿sí o no? Y acá input, y aquí sería int el número 1. Y acá sería num2, digite el número 2. El número 2. O sea que ahora es de argumentos que tengo que hacer acá en el 5 y en el 10. Eliminarlos, profe. Señor, qué pena, no le escuché bien. Eliminarlos, profe, porque ahí ya
Listo. ¿Y ahora qué pongo ahí? Ahí ya les está pasando. Llamará num1. Num1 y num2. Exactamente, porque él debe saber cuáles son los argumentos. Entonces yo le digo, el argumento va a ser lo que tenga almacenado num1 y el argumento va a ser lo que tenga almacenado num2. Ahora les pregunto, ¿num1 y num2 es un parámetro o es una variable? Esto y son variables. Este de acá, variables. variable. Muy bien, variables. Parámetro siempre será el que está por dentro del paréntesis de una función. Son los parámetros. ¿Listo? Estos sí son variables. Miren, Profe, variable. les hubiera puesto con la N pues mayúscula para diferenciarlos. Ah, bueno, entonces no coloquemos num1, sino coloquemos n1, ¿sí o no? Y coloquémosle n2 para que no se me van a confundir. Y acá sería n1 y aquí sería n2. Uy, ustedes nunca vayan a colocar variables con mayúsculas, porque ¿sabe qué va a pasar con su compañero cuando llegue a programar lo que usted está haciendo? Le va a echar la abuela. Colocar variables en mayúscula es horrible, porque uno más adelante tiene que acordarse, ¿será que la puso en mayúscula o en minúscula? Y Nunca con coloquen ñ. en mayúscula. Y en base de Exacto. datos también es maluco. Ay, sí, no, ni se diga más. Exacto. Entonces, esto son variables. Esto no tiene nada que ver con esto. Son dos cosas totalmente diferentes, porque estos son desde aquí. Yo simplemente estoy abriendo un cuadro que me permite un input, recepcionar un número, que lo va a almacenar en número 1, y pedir número 2 y recepcionarlo en N2. Y ese N1 y ese N2, que es esa literal de información de variable, que en programación esto lo llamamos argumentos, esos argumentos van a viajar hacia los parámetros. Y esa literal de información será procesada, en este caso hace una suma, se almacena en la variable resultado y voy a retornar el resultado. Eso quiere decir que cuando invoquen la función que se llame sumar, él lo único que me va a mostrar es el resultado, nada más, porque la función que cumple, por eso se llama función, la función que cumple esta función, valga la redundancia, es el resultado de dos números que lleguen hacia los parámetros. Entonces, en este caso, vamos a compilar y nos dice, digita el número 1, 15, digita el número 2, 12 y el número es 27. Entonces, quiero colocar un mensaje, el resultado es 27. ¿Qué tendría que hacer? Quiero colocar ese mensaje. El resultado es... En el print, antes de sumar, entre comillas. No, creo que no le va a funcionar. Y coma después de La F al principio. No, coma. Bueno, lo voy a hacer de una manera y de otra manera y miramos a ver cuál nos gusta más. 15 y 10. 25. ¿Sí o no? Ok, ahora en vez de la coma aún más y ya miramos con lo otro que ustedes dicen. 15. Uy, ¿qué pasó? Bueno, con ustedes acá. 15 y 10. ¿Sí o no? No me lo deja. Entonces, sirve con coma. Solo con coma, con más no. ¿Listo, muchachos? Ahora, miremoslo con la otra. F. ¿Y este sumar en qué tendría? Lo coloco así. Ya ves. Listo. Ay, bueno, 12. 1522. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, están esas dos maneras para que ustedes impriman una función. Le colocan o el más después de las comillas, perdón, la coma después de las comillas, o el format, que la verdad, este es el mejor. Siempre hacerlo todo en format. ¿Qué es lo importante? Que dentro de llaves coloquen siempre lo que son variables, funciones, algo que no sea un mensaje de texto, lo van a colocar entre llavecitas. Bueno, creo que alguien iba a hablar. Sí, una pregunta. Si tengo en mi función, ejemplo en este caso, 3 parámetros y solamente utilizo 2, ¿qué pasa con ese tercero al momento de invocar la No, función? no se puede.
Tiene que trabajar los tres, porque se va a quedar ahí fallando. Ok. Profe, una pregunta relacionada. ¿Se pueden inicializar parámetros? O sea, en ese orden de ideas, que el parámetro ya tenga un ¿Tenga un valor valor predeterminado. inicial? Pero entonces, digamos, ¿cuál sería la lógica? Que su merced diga N1 quiero que valga 10 y N2 10, ¿sí o no? Pero entonces, digamos sean- que ¿cuál sería la lógica de la función? Que sean parámetros opcionales y no obligatorios. O sea, que yo solo pueda digitar un rango de números, o sea, que solo me No, permita números de 0 a 10. no, por ejemplo, si en donde defines la función sumar al número 1 por defecto le das un valor de 10, ¿cierto? Y ya solo tendrías que asignar el segundo parámetro y ya tendría como un valor por defecto. No sé si eso se Ah, ok, puede. ok. O sea, su merced dice esto, venga, creo que ya lo entendí. Por ejemplo, la Aquí, función matemática con pi, algo así. aquí. No, él dice este y dejarlo así, ¿sí o no? Mire lo que sucede, ¿sí o no? Mire, N1 no está definido. Porque, ¿qué sucede? O sea, la lógica de las funciones es que los parámetros puedan recibir literal de información, porque la lógica de la función es que van a cambiar los números constantemente, porque las funciones son para invocarlas para diferentes procesos. Entonces, acá va a sumar dos números, pero no quiere decir que yo solo voy a enviar dos números, los voy a sumar y hasta ahí llega. No, voy a estar enviando constantemente números para poderlos sumar. Aquí lo coloqué N1 es igual a 10, ¿sí o no? Inicialicé el parámetro en 10, pero cuando voy a enviar el número 1, me aparece error. Entonces, digamos que le vamos a enviar directamente el número 2, ¿sí? Pero si ve, mire, ahora me aparece error en num2. ¿Sí ve? Entonces, digamos que la lógica de las funciones es eso, que yo pueda invocarlas desde donde esté para procesar lo que está por dentro de la función. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. ahí de casualidad, si digamos, si el valor en N1 que se digita no es un número, no, ahí sí se podría mandar un valor por defecto. Digamos, si no es un número, entonces pues colóquemele tal valor. Ah, bueno, o sea, eso ya lo haríamos entonces con excepciones, ¿sí? Para que nos muestre si no estamos enviando la información que es correcta, porque póngale cuidado, aquí desde este momento yo ya le estoy diciendo que los números que vamos a pedir son enteros. Si yo le coloco otro tipo de dato que no sea entero, ya me va a marcar error. Simplemente por colocarlos aquí por teclado. Le estoy diciendo que son enteros. A diferencia sería quitar esto de aquí y enviar la literal de información directa. Ahí sí puedo colocarle el que quiera porque él me lo va a recibir dependiendo lo que yo envíe. Eso sí, siempre y cuando los dos tipos de datos sean de la misma variable. Profe, es cierto que lo anterior, supongamos que, por ejemplo, lo que dice el compañero que es un número pi o si es el número 10, se podría en resultado. O sea, sería resultado, no sé, número 1 más 10 y nada más que se invoque un parámetro. Se podría. Ah, entonces, digamos que académicamente, para uno ver que funciona enviando uno y el otro, sí lo podemos hacer, pero eso en la vida real no serviría para nada, porque una función es lo que yo les digo, una función es que yo pueda procesar lo que está por dentro de la función todas las veces que yo necesite desde otros lugares de mi proyecto, porque es que nosotros acá tenemos simplemente una hoja, pero mi proyecto puede tener muchos paquetes y muchas hojas, o sea, muchos packages y muchas clases, ¿sí o no? Hasta proyectos alternos a la vez. Y entonces cada vez que yo necesite la función, la Pues puedo sería una variable local, ¿no, profe? una variable local, sí, podría colocar una variable local, pero entonces lo que yo les decía hace un momento, la idea de la función es eso, que nosotros podamos estos parámetros recibir esa literal de información todas las veces que sean necesarios, no solo para un proceso, sino para muchos procesos. ¿Listo? Pero no inicializar la función desde acá, porque estos son parámetros, no variables. Ya que yo pueda coger esa variable y hacerle cambios desde antes de imprimirla, sí lo puedo hacer, pero no dentro de los parámetros, eso no se puede. ¿Vale? Y para que ustedes vean algo mejor, póngale cuidado, hagamos lo siguiente. Hagámonos un programa, este ya lo tienen ahí, ¿sí?
voy acá a comentar y después se los paso todos. Voy a dejarlos ahora todos comentados para que después los tengamos. Listo. Entonces póngale que va. Hagámonos una función para saber cuál es el número máximo. Por ejemplo, pidamos unos 3 números. 3 números. Y saber cuál es el máximo número de esos 3 números. ¿Listo? Entonces póngale cuidado. Voy a colocar una función que se llame máximo. Y voy a colocar los parámetros. Entonces voy a hallar cuál es el máximo de 3 números. De 3 números. ¿Qué sería lo más fácil? Primero comparar 2 números. Puede ser num1, así como nos lo mostró aquí. Ay, no me aproveché eso. Sí. Num1 y num2. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si número 1 es mayor a número 2? ¿Qué creen ustedes? Con un operador de comparación. Entonces ahí implementamos un ¿qué? Un Operador. if, ¿sí o no? Un if, ¿sí o no? Te digo, si número 1 es mayor a número 2, ¿qué quiere decir? Que número 1 es mayor. Entonces que me retorne ¿qué? ¿Qué necesito que me retorne? Un print que diga número 1 es No. mayor. Entonces No. póngale cuidado a todos cuál es la idea. Yo voy a pedir a través de 3 inputs, número 1, número 2 y número 3, 3 valores, 3 números. Y luego necesito que mi función pueda saber y me diga cuál es el número mayor. ¿Listo? Pero voy a pedir 3 números. Entonces, lo primero que estoy haciendo acá en este primer def es hallar el máximo. Podemos colocar, este sería para hallar el máximo de 2. El máximo de 2 devolver números. el número mayor. Sí, entonces debemos devolver cuál es el mayor. En este caso, ¿cuál sería el mayor? Son 1. Número 2. Ah, no, espérate. Ah, no, sí, Número 1, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si número 1 no es mayor a número 2? O sea, en este caso, si num1 es mayor a num2, va a retornar número 1. Retornaría el num2. Exacto. Muy bien. Pero entonces, ese retorno 2, ¿por dónde lo colocaría? ¿Aquí debajo o en dónde? En el if. En el if, ¿sí o no? Para que se comporte como un else. Entonces yo le digo. Pero, profe, Señor. ahí no haría porque no tenemos en cuenta una tercera opción cuando son iguales. Cuando los dos... Cuando los dos números son iguales. Listo. Entonces póngale cuidado. Ya vamos para allá. Póngale cuidado. No es En necesario esta poner función... el ¿no? Póngale cuidado. En esta primera función vamos a hallar, porque es que es para comparar 3 números. 3 números. ¿Listo? 3 números. En esta primera función vamos a hallar si número 1 es mayor a número 2 y si no, número 2 es mayor a número 1. O sea, solo con esta función voy a saber cuál es el máximo de esos dos números. Por eso le coloqué máximo de 2, ¿sí o no? No me va a decir si son iguales o no. Esta función lo único que hace es saber si número 1 es mayor a número 2 o número 2 es mayor a número 1. ¿Listo? Punto. Ahora, necesitaría otra función para saber cuál es el máximo de los 3 números. Porque si todos son iguales, pues me va a imprimir todos los 3 en orden. O sea, todos los 3 me los va a colocar. Entonces, todavía no nos desgastemos con el igual. Acá, ¿qué podemos hacer? Pues creémonos otra función. Esta función netamente va a ser para saber si número 1 es mayor a número 2 o número 2 es mayor a número 1. ¿Listo? No se preocupen. Señor. Profe, mire, y disculpen los compañeros que me están escuchando, Tranquilo. pero como yo en los dos videos, bueno, en las dos clases que ha hecho usted, he entrado un poco tarde. Sí. Yo quisiera saber cómo entrar a la interfaz esa que está haciendo usted, donde está escribiendo, cómo se llama y cuál es el tema de la clase que está dando. Bueno, su merced no ha visto las grabaciones de las 3 clases anteriores. Creo que hemos hecho ya 4. Bueno, yo estaba viendo la primera, pero me enredé, la estaba viendo en el trabajo, pero como me ocupé, entonces dejé de verla. Yo las voy a ver ahora más tarde, porque ahora sí estoy de descanso, pero yo quisiera, si se puede, que usted me dijera cómo entrar
a este programa. ¿Y Claro que qué sí. hace el programa? Pues Póngale cuidado. ¿Qué le recomiendo? Que su merced se vea la primera clase completa porque ahí nosotros hicimos todas las instalaciones. Casi que gastamos una clase hablando de las instalaciones, cuál es el editor de código. En este caso estamos utilizando este editor de código que se llama Visual Studio Code, pero sí le recomiendo que su merced vea la grabación porque ahí explicamos el paso a paso de la instalación, cómo se abre, cómo su merced crea un primer proyecto, cómo se declaran los primeros tipos de datos. Échele la miradita. Cuando su merced vea las grabaciones, si tiene dudas, me escribe por el grupo de WhatsApp que tenemos de Python y yo le colaboro en un horario alterno a la clase para explicarle lo que no entienda, ¿vale? ok, profe. O sea que hay varios programas para hacer No, programaciones así como este. no, para Python nosotros estamos utilizando un lenguaje de programación que se llama Python y estamos Python, utilizando o un sea, el editor de lenguaje es código. Python. Python, exactamente. Y un editor de código que se llama VS Code, Visual Studio Code. Eso es lo que Visual estamos Studio, trabajando en este ok. curso. Sí, nada Eso, más. exacto, exacto. Ya me Listo, pongo a vale. ver el primer video entonces para Claro entrar que en sí, lo que sintonía. necesite a la orden, ¿vale? Ok, muchas gracias, profe. Vale. Bueno, entonces póngale cuidado, muchachos. La primera función nos va a hallar cuál es el máximo entre esos dos números, si es número 1 o número 2. Y él nos va a retornar el valor de num 1 en num 2. Ahora sí, para yo saber cuál es el máximo de los tres números, necesitaría saber qué fue lo que enviaron de num 1, ¿sí o no? ¿Qué tiene num 2? Y en este caso, ¿qué tendría num 3? Ahora sí, tengo los tres números. Listo. Dos punticos acá. Listo. Ahora sí tengo para tres números. Número 1, número 2 y número 3. Ojo, estos tres números son los que se van a enviar a través de los inputs que vamos a crear. Sea acá num 1 y num 2 o acá num 1, num 2 o num 3. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente retornar directamente la impresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovechémonos de la función que se llama máximo de 2, porque aquí yo ya tengo el de número 1 o número 2. Entonces, póngale cuidado. Podemos coger acá la función máximo de 2, ¿sí o no? Y aquí hacer lo siguiente. Podemos saber cuál fue el número que enviaron en número 1, ¿sí o no? Puedo colocar acá el número 1, coma, saber cuál es el máximo de los dos, pero yo no sé cuál es el máximo de los dos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tendría que colocar la función máximo de 2, pero ahora les muestro cómo lo podemos hacer. Máximo de 2. Y en el de máximo de 2, colocar cuáles son las dos que me faltan. Entonces, acá tengo número 1. Y dentro de máximo de 2 tendría los dos siguientes. ¿Cuáles son los dos siguientes? Num 2 y num 3. Esos serían los dos que nos faltan. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayan a imprimir, entonces voy a poder retornar el orden de los tres números. Y ya les voy a explicar por qué. Póngale cuidado. Vamos a pedir los tres números. N1, no sé, digámosle que es un entero. Input. Y aquí. Tita el número 1. Ya les voy a mostrar, no se me van a asustar. Acá está el truco en este retorno de la línea 28. Y ya hacemos una prueba de escritorio. 2. Número 3. Listo. Ahora, yo les pregunto, chicos, antes de decirles por qué me va a dar el orden de los números o me va a mostrar el orden de los números enviados, del mayor al menor. ¿Cuál va a ser el número mayor? Perdón. Vale, que antes de compilarlo. Lo voy a compilar y ya miramos la prueba de escritura. Me voy a colocar el 4, el 8 y el 1. 4, 8, 1. ¿Qué creen ustedes que qué me faltaría ahí? ¿Me falta algo, sí o no? ¿Qué me falta? Imprimir. Invocar, ¿sí o no?
¿Sí o no? Para poder imprimir. Entonces póngale cuidado y ya voy para allá y hacemos la prueba de escritorio. Print y sería entonces el máximo de 3, que es la función donde ya tengo todo procesado, y envío num1, num2, num3. ¿Sí o no? Perdón, n1, n2 y n3. Control S y póngale cuidado. Vamos a colocar dos números, el 15, el 10 y el 5. Y me dice que el número mayor es el 15. O sea, ya me arrojó cuál es el máximo, que es el número 15. Ahora sí vamos a mirar cómo funciona esto. Aquí yo voy a lanzar el 10. Aquí voy a lanzar el 15. Y aquí voy a lanzar el número 20. Listo. Entonces, 10, 15 y 20. Estos son los parámetros, ¿sí o no? N1, N2 y N3. Entonces, yo estoy diciendo que voy a lanzarlos. Entonces, sería 10 y 15. ¿Sí o no, muchachos? Aquí va a llegar el 10 y el 15. Y va a decir, ¿10 es mayor a 15? ¿10 es mayor a 15? No. No, entonces no entra a la función, pero salta a lo siguiente, que sería el siguiente retón, que sería num2. O sea que tenemos num2, que sería 15. ¿Sí o no, muchachos? Ahora vamos a mirar acá. Y es una función que dice máximo de 3. Entonces, máximo de 3, ¿qué sería? 10, 15 y 20. 10, 15 y 20. ¿Sí o no, muchachos? Y acá me dice máximo de 2. O sea, en el momento que él invoque el máximo de 2, ¿cuál va a ser el que él nos va a mostrar ahí? El de máximo de 2, ¿cuál es el que nos va a mostrar? El 15. El Num 2. 15. ¿Señor? No, el 15 no más, porque máximo de 2, o sea, la función de máximo de 2 es mostrarme cuál es el mayor. Entonces, cuando yo invoque este de acá, ¿cuál es el que él me va a mostrar? El 15. ¿Sí o no? Máximo de 2, lo que me va a mostrar es el 15. ¿Sí, chicos? Eso Sí, es lo que va a señor. hacer. Eso es lo Sí, que va a creo hacer que. máximo de 2, mostrarme el número 15. Ahora, número 3 tiene ¿qué? Tiene un 20. ¿Sí o no? Tiene un 20. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él me va a comparar, ahora sí, cuál es mayor, de máximo de 2 o, perdón, él me va a comparar, sí, el de máximo de 2 que sería 15 o el que tiene el número 3, que en este caso sería 20. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el mayor de esos dos? Es el número 20. ¿Sí o no? Y por eso, Profe, si yo lo lanzo así, me mostraría el número 20. Espera un momentico, lo voy a probar así, 10, 15, 20. Señor. una pregunta, o sea, como quien dice en ese máximo de 3, en el return máximo de 2, se invoca el 15, ¿cierto? Y Sí, de una señor. vez, ese num 1 es donde estaría llegando el 15, ¿sí? Sí, señor. El número Ok, 15. y la coma, cuando, a ver, va coma y después máximo de 2 otra vez para el num 2 y num 3, significa que es como si estuviera, por decirlo así, trayendo la misma función de allá arriba, ¿sí? Solamente que pues Es cambia el nombre, ¿sí? exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo? Ok. Máximo de 2 se está aprovechando de esta función. Entonces, el que le está diciendo, ahora usted compáreme lo que sea num 2 o sea num 1, y me lo va a comparar con el número 3. Entonces, él se va a aprovechar de esta función. Toda esta función va a ser aprovechada por este proceso de acá. Entonces, por eso yo no tengo que volver a comparar con mayor o hacer mayor. Él simplemente, si número 1 es mayor, toma número 1, pero si número 2 es mayor, pues toma número 2 y lo va a comparar con este if, que sería la función de máximo 2, que es comparar dos números. Pero ya con cuál lo va a comparar? Con el número 3, o sea, con los tres números que tenemos aquí. O sea, hace la comparación directamente con los tres números. ¿Qué va a hacer? Lo que pasa es que máximo de 2, en esta primera parte de acá hasta aquí, lo que él va a hacer es tomar cuál es el número mayor. Y ya teniendo el número mayor, sea número 1 sea número 2, lo va a comparar con el siguiente número, que en este caso sería número 3. Entonces, ahí va a comparar cuál es mayor. Y ese es el que nos va a imprimir. Y máximo de 2 de acá sería la comparación de los tres números.
Entonces, este máximo de 2 lo que estoy haciendo es volviendo a llamar esta función. O sea, si ustedes ven esto de acá, Profe, es como si una yo pregunta. colocara todo esto de acá, acá por dentro. Profe, y si, ¿cómo me explico? Si yo llamo ahí en ese punto solamente el máximo de 2, no estoy llamando toda la función. O sea, este número 1 y número 2 aquí en el máximo de 3 no sobraría. Este acá por dentro. No, o sea que si yo pongo ese que resaltó ahí, que es máximo de 2, Sí, me invoca toda la función anterior, ¿cierto? Y en la sí, función anterior yo ya tengo definidos el número 1 y el número 2. sí, señor. Entonces, ahí al lado de donde resaltó ese num1 y num2 pues no se pueden quitar. Este de acá, num1, Sí, este de acá. sí, señor. Entonces, en ese caso, yo no lo podría quitar, ¿sabe por qué? Porque ese retorno, yo necesito saber, o puede ser número 1 mayor o puede ser número 2 mayor, porque póngale cuidado si yo lo quito acá, creo que es lo que su merced me dice, y dejar solo aquí número 3. Creo que es así, ¿sí? Sí, señor. Venga, lo probamos. 10, 15 y 20. Y me marca error, porque él está esperando los 3 números. Mire, ¿sí ve? Mire, entonces ya no hay, mire, no se puede acceder a num1 y no se puede acceder a num2. Entonces sí tendría que dejar el número 1 y tendría que dejar el número 2 para que pueda acceder a esos dos números. Mire, num1 para que pueda acceder al número 1, porque no importa si este no sea mayor, pero yo necesito acceder a número 1, a número 2 y a número 3 para poder procesar en el retorno cuál es el mayor de esos números. ¿Listo? Lo que estoy haciendo aquí simplemente es esta función que está acá de máximo de 2, para no volverla a hacer, entonces la estamos volviendo otra vez a invocar, máximo de 2. ¿Listo? Pero ahora lo que va a comparar es el número, puede ser número 1 o puede ser número 2 con el número 3. Eso sería, pues básicamente lo que se está haciendo ahí, ¿vale? Es un poquito enredado porque es algo, pues muy netamente matemático. ¿Listo? Pero tranquilos que cuando estemos enviando información con Tkinter o con Pandas, pues no va a ser así tan engorroso porque esto es como algo muy matemático que estamos haciendo ahí. ¿Vale, muchachos? Bueno, hagámonos otra cosita. Venga a ver qué nos podemos hacer para que ustedes no... Bueno, póngale cuidado. Profe, Señor. qué pena que lo interrumpa. No, tranquilo. Es que debo saltar ya en 8 minutos a otra clase, entonces quisiera saber si tiene el Ay, sí. documento de asistencia, por favor. Sí, por favor, muchachos. Lo que yo les comentaba, todos debemos diligenciar la lista de asistencia para cuando se les vaya a entregar los certificados, se va a hacer con respecto a los que asistan a la clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, todos, por favor, vamos a diligenciar la lista de asistencia, las 62 personas que estamos aquí conectadas. Profe, Sí, señor. el jueves hay clase. El jueves, ay, bueno, aprovechando que por aquí yo escuché a nuestro director, ingeniero Neira. Inge, su merced está por acá. Sí. Hola, Inge, Sí, por qué acá pena estoy. molestarlo. Por aquí los chicos No, me no, no. preguntan el jueves que es festivo. No, yo creo que no. El jueves la trasladamos para el siguiente martes y así. Para el Porque siguiente el jueves martes. festivo, sí. El jueves estamos todos enfiestados, no mentiras. Sí, el jueves. Listo, Inge. Vale, sí, señor. Vale. Listo, Inge. Muchísimas gracias, Inge. Gracias. Ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces por fin les pido diligenciar la lista de asistencia, nombre completo, los documentos, su correo electrónico, porque ahí es donde les vamos a compartir el certificado, número de teléfono, cuál es el rol de ustedes y el programa. Es algo muy sencillito, ¿vale? Bueno, póngale cuidado. Hagamos lo siguiente. Hagámonos un programa donde utilicemos el form, que lo estuvimos trabajando la clase pasada. Entonces, ¿qué les parece si yo les digo a ustedes que nos ingresemos una cadena de caracteres y que él nos diga cuántos caracteres son mayúsculas y cuántas son minúsculas? Es así de sencillo.
una cadena de caracteres y que nos diga cuántas hay mayúsculas y cuántas hay minúsculas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. ¿Qué sería lo primero? Porfis, apagamos los micrófonos, chicos. ¿Listo? Hoy creo que por aquí a alguien se le quedó prendido. Ya, silenciar todos. Listo. Bueno, vamos a crear nuestra función. Entonces, nuestra función decimos que vamos a pedir una cadena. ¿Sí o no? Una cadena, 2 puntos y espacio. Entonces, yo necesito colocar aquí cómo se va a llamar el parámetro que va a recibir mi cadena. Entonces, no sé, lo voy a llamar string. Bueno, no le voy a colocar string porque después se confunden. Lo voy a colocar aquí mensaje. Ese va a ser el mensaje. Vamos a recibir un mensaje y vamos allá. Ahora sí, yo necesito saber cuántas minúsculas y mayúsculas hay con respecto a lo que preguntaba el compañero hace un momento. Yo no puedo inicializar el parámetro, pero yo sí puedo inicializar variables, ¿sí o no? Entonces voy a crear una variable que se llame mayúsculas y le voy a decir que hay 0 mayúsculas por el momento. La voy a inicializar las mayúsculas en 0. Y las minúsculas las voy a inicializar también en 0. ¿Sí? Porque no sé cuántas mayúsculas y minúsculas hay. Muy bien. Ahora, voy a utilizar un for. Porque recuerden que el for lo que me permite es poder navegar en las posiciones de algo, sea de una colección, una regla o una cadena. ¿Sí o no, muchachos? Entonces voy a colocar for, voy a utilizar un iterador que se va a llamar y le voy a decir que va a navegar por dentro de qué. ¿Por dentro de qué vamos a navegar? Mensaje, Del profe, mensaje. de la cadena. De mensaje, profe. Del mensaje, ¿sí? Bueno, entonces si envían, por ejemplo, Iberoamericana, entonces Iberoamericana, la literal de información va a llegar al parámetro que se llama mensaje. Entonces vamos a navegar por dentro del parámetro en este caso, que sería mensaje. Listo, mensaje. 2 puntos, enter. Muy bien. Entonces, cuando navegue dentro de ese mensaje, entonces póngale que va a suceder algo así. ¿Sí o no? Y va a tener posiciones dependiendo de lo que nosotros coloquemos. Entonces, coloquemos algo cortico. Voy a colocar acá eso. Entonces, digamos que yo 0, 1, 2, 3, 4. Yo asemejo mucho un for con un arreglo. Entonces, voy a meter acá una M, L, I, y acá una S. Voy a colocar así, Melis. Eso, para no hacer tanta vaina. Melis, listo. Y estas son las posiciones, ¿sí o no? De mi ciclo. Nosotros necesitamos un iterador, que es el iterador i. ¿Qué va a hacer este iterador i? Este iterador i va a venir acá, va a sacar la porción de la literal m, luego va a saltar acá la e y va a sacar la porción de la literal e y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces, esta digamos que es como el formato de lo que vamos a hacer. Voy a colocar el nombre Melis y voy a decir, venga, coloquemos esta M mayúscula y esta S mayúscula. No vamos a colocar más mayúscula. El resto lo vamos a colocar en minúscula. Así, miren, Melis. Así va a ir. Ok. Entonces, ese va a ser nuestro formato. Ahora sí, le estamos diciendo que este va a ser el iterador que va a navegar el mensaje. O sea que este iterador i va a sacar la porción de cada literal de información de ese mensaje que envíen, que se va a procesar en una función que se llama cadena. ¿Sí o no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando él navegue, yo necesito decirle, venga, porcioncita, ¿esta porción es mayúscula o minúscula? Si es mayúscula, por favor, me le va a aumentar 1 a la variable mayo. Si es minúscula, me le va a aumentar 1 a la variable min. Pero yo, ¿cómo puedo saber si es mayúscula o minúscula? Entonces, tendríamos que meterlo dentro de un qué, para que tome una decisión. Venga, ¿es mayúscula? Súmele 1. Si no es mayúscula, entonces súmele 1 a minúscula. Entonces, ¿qué tendríamos que implementar ahí? Porque Una él va a tomar condicional. decisiones. Una Un condicional, ¿sí o no? Una condición, ¿sí o no? Entonces le vamos a decir, venga, si la porción que yo tomo, que la tenemos con el iterador i, llega a ser mayúscula, me le suma 1 a mayúscula. Entonces resulta, muchachos, que hay una función que me permite saber si algo es mayúscula o minúscula. Y esa función se llama .is
Se llama isUpper. Upper. ¿Listo? Esta función isUpper me permite saber si algo es mayúscula o minúscula. Entonces, ¿qué sucede? Que esta porción i en la primera vuelta va a buscar la m, ¿sí o no? Entonces me va a decir, ah, sí, la m es mayúscula. Entonces, si él encuentra que es mayúscula, porque esta función lo que me define es saber si algo es mayúscula, entonces necesito que aumente en 1. ¿Qué Contador más necesito 1. que aumente en 1? Contador más 1. Pero ¿cuál? Nosotros no tenemos ninguna variable que se llame Mayúscula, contador. mayúscula más 1. Eso, Mayúscula más. más 1. igual, más. Más no, porque le estamos en Java. ¿Sí o no? Igual. Más igual 1. Más igual 1. ¿Sí o no? Listo, más igual 1. Y si no es mayúscula es porque es ¿qué? Pues entonces no Minúscula. podría. No, pero entonces no lo podríamos definir ahí si no es mayúscula. Mire, imagínese si es una cadena carácter, perdón, si es un código especial, un asterisco, un menor. Entonces no. Entonces nos tocaría meterle un ¿qué? Else, sí, Elif. ¿Sí o no? Un elif. Un elif que sería un else if. ¿Sí o no? Y le digo, venga, porción. Y punto. Entonces sería is lower. ¿Listo? Con is lower. Profe, una Entonces, pregunta. definimos si es minúscula. Señor. Y aumentamos. Señor. Así en la escritura, como tú lo estás teniendo, funciona como si fuera, bueno, así como está escrito, dice for i in. O sea, ahí está diciendo como si el i fuera la posición y el mensaje fuera como un arreglo. Exacto, el mensaje es una cadena de caracteres, ¿sí o no? ¿Qué es esto de acá? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho hacer un Excel para que ustedes entiendan cuál es la lógica de un for. Y el i es el que... Señor. O sea, Python ya toma la palabra como un arreglo, no hay que definirlo así como en otros lenguajes. Pues no es que lo tome como un arreglo, lo que pasa es que la lógica de un for, de un ciclo, es en sí navegar las posiciones de algo. Entonces, ¿yo qué hice? Monté la cadena en unas posiciones, porque lo que hace el for es en la primera vuelta navega la posición 0, luego la posición 1, la posición 2 y así Exacto. sucesivamente. Pero ojo, no crean que esto es un arreglo, esto no es un arreglo. Simplemente les estoy representando cómo se está comportando una cadena de caracteres navegada por un ciclo for, que es un iterador i. ¿Listo? El iterador i en la primera vuelta navega la posición 0. En la segunda vuelta, el iterador i navega la posición 1. ¿Listo, chicos? No, yo le entiendo esa parte. No, lo que digo es como usted definió, o sea, no está definiendo el argumento mensaje. Ah, ya O lo sea, ya entendí, Python lo sí. asume. Ya lo entendí. Lo que sucede es que esta cadena mensaje, al yo meterle un for y decirle que navegue por dentro de ese mensaje, entonces él lo particiona. Entonces lo parte en caracteres. Eso, Le hace ya, una o sea, partición. ya le hace Exactamente. ese paso, porque yo pensaba Exacto. que Sí. tocaba realizar eso, fragmentarlo y Exacto. separarlo. Entonces con el in, él fragmenta el mensaje. Sí, señor. Sí, él fragmenta el mensaje. ¿Listo? Súper bien. Y aquí, entonces sería, si es else, entonces como nosotros no tenemos un else, ¿sí o no? A ustedes les puede suceder. Recuerden que el else siempre es mejor colocarlo. Entonces usted dice, bueno, pero el else no sé ahí que pues porque no tiene no es mayúscula ni minúscula. Si ustedes no quieren dejarle un mensaje, ustedes le dicen pass, o sea, paso. No sucede nada. ¿Listo? Pass. Pasa. ¿Listo? O le pueden dejar ahí un mensajito si ustedes desean. Ahora sí, me voy a salir de ahí. ¿Sí o no? Me voy a salir del for. Entonces puedo colocarle acá un print. No sé, para imprimir la palabra o el mensaje. Entonces acá el mensaje es 2 puntos espacio y que me imprima cuál es el mensaje. Vale, lo voy a hacer normal. En este caso sería mensaje. Ahí ya está. Para que sepamos cuál es el mensaje. Ahora voy a hacer otro print que me diga que número de mayúsculas es. Me disculpan por no colocar tildes, pero lo tengo en inglés, ¿vale? Coma, y acá sería match. Listo.
Y acá este otro print. Y venga, ¿por qué? Ya me están esperando en el otro grupo. Acá sería minúsculas. Sería min. Listo, muy bien. Ya tengo las impresiones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llamar al método y solicitar el mensaje. Entonces, primero solicitar el mensaje, ¿sí o no? Primero solicitar el mensaje, ¿sí o no? Entonces, el mensaje le puedo colocar, no sé, palabra, ¿sí o no? Palabra es igual a input. Como es una cadena de caracteres, no necesito convertirlo a nada. Entonces, digite el mensaje. Listo. Y ahora, ¿qué hago aquí? Invocar la función. Entonces, la función, ¿cómo se llama? Cadena. Digo, cadena. Y entre paréntesis, ¿qué coloco? ¿Qué coloco ahí, muchachos? Entre paréntesis. El Escribe argumento. palabra. El argumento. Palabra. Palabra. ¿Sí o no? Entonces la persona coloca el mensaje, ese mensaje queda guardado en la variable palabra. Palabra es un argumento que envía esa literal de información y la recibe mi parámetro mensaje. Y desde aquí se ejecuta la función. ¿Listo? Entonces vamos a probar. Voy a colocarlo así como dijimos ahí, Melis. ¿Qué pasó? Digite. Creo que se tiene un error de indentación. Creo que tengo un error de indentación. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué creen? Esto no puede ir acá por dentro del for. Palabra no puede ir dentro del for, ¿sí o no? Tiene que ir por fuera. Porque esto, recuerden que va a suceder por allá en otro lugar. ¿Sí? Entonces, ese era el error. Ahora sí, digita el mensaje. Entonces, M mayúscula, Melis. No fue una pregunta, pero ahí al dejar el print ahí adentro, no está imprimiendo cada vez que salga el for, o usted lo quiere así. Muy bien, entonces póngale que vayamos para allá. Dale cuidado. Melis. Y me dice, el mensaje es Melis, ¿sí o no? Número de mayúsculas 2 y número de minúsculas 3, mire. 1 y 2. Y número de minúsculas 3. Ahora vamos a mirar lo que dice el compañero. Me parece muy buena pregunta. Entonces, escriben, Melissa, la palabra Melissa viaja aquí al parámetro Melissa. ¿Sí o no? La mayúscula y las minúsculas se inicializan en 0. Entonces, ¿qué dice? Por favor, usted va a navegar con el iterador y dentro del mensaje que sería Melissa. Entonces, en la primera vuelta, él se va a encontrar con la posición 0. ¿Sí o no? Entonces, en la posición 0 va a preguntar, ¿M es mayúscula? Sí, M es mayúscula. Entonces, súmele 1 a mayúscula. Entonces, mayúscula aumenta en 1. ¿Sí o no? Y revisa. Es minúscula, ya no tiene que hacer este de aquí ni este de aquí. ¿Por qué? Porque ya se cumplió este proceso de este if. Entonces, en la segunda vuelta, que ya sería en la posición 1. Entonces, en la posición 1 sería la E. Revisa esa porción es mayúscula, no. Salta acá, esa es minúscula, sí, y aumenta en 1. Entonces, digamos que aquí va a seguir aumentando ese proceso. ¿Listo, muchachos? Lo va a seguir haciendo el proceso cada vez que nosotros vayamos enviando una palabra. Cuando ya se termine esto, o sea, ya se termina esto, ahora sí me va a imprimir el mensaje y me va a imprimir el mensaje, el número de mayúsculas y el número de minúsculas. Pero recuerde que lo que usted está acá por dentro del for, mire, lo que está por dentro del for es lo que está aquí identado, o sea, hasta aquí. Porque esto que está acá no está por dentro del for, mire, está alineado con el for. Al ya estar alineado con el for, él no pertenece al for. Para que perteneciera al for, tendría que estar por dentro, o sea, alineado a este lado. ¿Sí? Con respecto a lo que el compañero decía. Él no está por dentro del for. Mira, está por fuera del for, alineado al for. ¿Listo? Y listo. Vale, profe. Eso sería el proceso, muchachos. Chicos, muchísimas gracias y nos veríamos entonces de hoy en 8 días, ¿vale? Yo les voy a compartir al grupo de WhatsApp, les voy a compartir los programas que hicimos, ¿listo? Para que ustedes los tengan. Ya se los comparto en una hojita de texto. Vale, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Como Muchas siempre, un gracias. placer compartir con Gracias. ustedes. Muchas gracias, El profe. tiempo se pasa Gracias. volando con ustedes.
Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, muchachos. No se les olvide diligenciar la lista de asistencia. Muchas gracias por todo. Chao, chicos. Feliz noche. Chao, ingeniero Neider. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao para todos y muchas gracias Chao, profe, por gracias. aprovechar estos espacios. Gracias, Inge, por su apoyo. Chao, muchachos. Hasta luego, buenas noches. Chao.